Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a poner acá. Esto lo vamos a eliminar. Sí voy a subir la clase, se las voy a subir al Moodle. ¿Sí? Les pongo ahí el PDF y después les pongo el link de la grabación. Asistencia por hoy no, porque también tengo que revisar el tema de las inscripciones. Me dijo Flavia que se terminaban mañana las inscripciones, así que bueno, una vez que tenga el acta definitiva, yo ahí cotejo con las personas que están en condiciones de cursar en normalidad y bueno, acordamos. Vamos a empezar sin más por la unidad 1. Van a ver, chicos, bueno, ustedes ya están acostumbrados con botánica, que son, no sé por qué se ve así como cortina. A ver. Sí, el modo presentación, debe ser el modo de presentación. Espero que no se corte el contenido. Ya están acostumbrados con botánica, que son unidades largas, que tienen mucho contenido. De hecho, hay algunas que las tenemos que repartir en varios segmentos porque se hace bastante larga. Y la idea es que en esta introducción precisamente veamos, sentemos las bases de lo que vamos, a los conceptos que vamos a necesitar en esta primera parte, para después pasar a las otras partes que vamos a ver, que van a ser más específicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver las generalidades, como les decía, muchas definiciones. Por ahí a mí no me gusta tomar definiciones para que ustedes las sepan de memoria. El mensaje, así que me tienen que hablar, abrir el micrófono y hablarme porque no veo lo que me están escribiendo por el chat, ¿sí? Vamos a ver muchas definiciones, las cuales por ahí yo no soy muy amiga de tomarlas tal cual, o de que ustedes las sepan, mejor dicho, tal cual, porque no tiene sentido, sino que entiendan qué es lo que quiere decir esa definición y si tienen, y si pueden, que citen un ejemplo que acompañe esa definición. Y después en la segunda parte vamos a ver lo que se conoce en nuestra área como fármaco ergásico, ¿sí? Que son todos los factores que van a alterar o que pueden alterar el contenido químico o la calidad de esa planta medicinal con la cual se puede después elaborar un medicamento. Para hablar un poco de hasta dónde se remonta el uso de las plantas medicinales, yo siempre les daba, en años anteriores, desde que me comencé a hacer cargo de la cátedra, un repaso así muy de la farmacognosia, en realidad de la farmacia, que siempre estuvo ligada a la medicina. La farmacia y la medicina nacieron de la mano y después se separaron como ciencias independientes. Y particularmente farmacognosia fue la madre de todas las ciencias, es la madre de todas las ciencias farmacológicas, porque los primeros medicamentos, entre comillas, que se usaron, unos medicamentos muy rudimentarios, como vamos a ver, precisamente provenían de fuentes naturales. No existía en esa época la posibilidad de sintetizar como ahora, gracias a estrategias de la química orgánica, un compuesto, ¿sí? Entonces, todo lo que se usaba y que el hombre, el ser humano, mejor dicho, fue descubriendo que podía servir para aliviar, para tratar, para prevenir o inclusive para provocar algo perjudicial como una intoxicación, provenía del reino vegetal, del reino animal o de los minerales, como vamos a ver. Parte de la unidad número 1, como es bastante interesante, pero a la vez es un poquito larga, yo les preparo siempre, en realidad en los últimos años, una especie de monografía o de texto, la cual ustedes tienen que leer y después responder unas preguntitas para ver si interpretaron bien lo que yo necesito que interpreten. Y está entonces resumida. Solamente acá lo que vamos a ver, sí, también es destacar el hecho de que, como les decía, las plantas medicinales se usan desde muy antiguo, no solamente fueron utilizadas por los egipcios, que ya sabemos que empleaban sustancias naturales para preparar a los cuerpos para su viaje al más allá,
todo lo que eran bálsamos, las esencias, las sustancias para mantener el cuerpo, provenían de fuentes naturales. Y otras que ellos usaban para también como tratamiento de ciertas enfermedades. Lo que sí sucedía con los egipcios es que ellos mezclaban la cuestión con la faceta espiritual. Entonces, como se entremezclaban, más parecido a lo que hay hoy sería una terapia alternativa, si bien las plantas medicinales se encuadran dentro de lo que son las terapias complementarias y alternativas, era como algo muy alejado o que por ahí perdía sustento científico al entremezclarse con lo individual. Sin embargo, nos heredaron muchísimos conocimientos en torno a lo que son las plantas medicinales, sus usos y demás. Ellos ya cultivaban algunas de ellas, ¿sí? para su consumo. Del mismo modo, China, cuando lean en la monografía, ahí van a conocer, la medicina tradicional china tiene una antigüedad que se remonta, obviamente, mucho antes de la época cristiana. Hasta el día de hoy perdura, de hecho, ellos deben tener unas 30.000 especies codificadas en lo que es su farmacopea, que ya vamos a ver de qué se trata. Y bueno, esa es mucha importancia de todo lo que es conocimiento ancestral, que por ahí nosotros lo vamos perdiendo. En esa monografía van a encontrar cómo fue evolucionando el uso y el conocimiento de las plantas medicinales a lo largo del tiempo. También podemos mencionar en la América precolombina las culturas como la azteca, la maya y otras, que también tenían sus códices, sus compendios o sus registros donde ellos asentaban todo lo que conocían sobre el uso y para qué servían esas especies medicinales, si tenían alguna característica de ser tóxica, etcétera. Y esos códices en algunos casos fueron traducidos a ciertos idiomas, como por ejemplo el latín, y es por eso que nosotros, de su lengua original el latín, y es por eso que nosotros podemos llegar hoy en día a conocer de qué trataban, ¿sí? Y algunos se preservan. Esto, ¿para qué se los comento así brevemente? Por el hecho de que en algún momento fueron las únicas fuentes que son alivio para sus males, y después en otro momento, cuando se posiciona la síntesis orgánica como una de las principales estrategias para la obtención de fármacos, empieza no a declinar, sino a quedar como relegado o en segundo plano, ¿sí? ¿Qué sucedió? Al surgir la síntesis fue una estrategia de obtención de fármacos, ya hablando, digamos, de un medicamento como lo conocemos hoy, mucho más económica y por ahí más rápida. No requería entonces tantos costos y esfuerzo obtener a lo mejor un producto natural de una planta que sintetizarlo por a lo mejor 50 pasos de reacción y aún así era mucho más redituable desde el punto de vista económico para la industria farmacéutica. Entonces, muchos productos que antes eran obtenidos de plantas o de otras fuentes naturales se empezaron a hacer o a elaborar mediante síntesis orgánica. No obstante, hay plantas, como vamos a ver, de las cuales todavía se siguen obteniendo. Se utilizan para elaborar medicamentos y muchas plantas que se siguen usando en el circuito de la etnomedicina o medicina tradicional. Así que esto es la medicina que se conserva a través del uso en las comunidades. ¿Sí? Eso que se conoce por ahí de boca en boca o por herencia. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cómo se regulan, ¿sí? Y cómo se controlan esos productos que pueden servir para elaborar un medicamento o simplemente se consumen como tal, ¿sí? Como esa planta que ustedes encuentran en una bolsita colgada en la herboristería o en la farmacia. ¿Por qué siguen estando en vigencia las plantas medicinales en la actualidad en relación a la salud? Bueno, gran parte de la población del mundo depende de terapias tradicionales, dentro de las cuales están incluidas las plantas, ¿sí? El uso de plantas medicinales. Es decir, es un alto porcentaje de esa población mundial que utiliza otras terapias alternativas, no a las plantas, pero bueno, dentro de eso están las plantas medicinales. Y específicamente el uso de esas plantas medicinales en lo que se conoce como atención primaria de la salud, que es la atención primaria serían los requerimientos básicos con que una población tiene que contar para satisfacer las demandas mínimas en cuanto a mantener un estado óptimo de salud, ¿sí? Entonces, eso tiene una razón de ser. Acá se ha borrado, me parecen las palabritas, pero ustedes la pueden apuntar. Por un lado están los costos, por ahí una
planta medicinal en esa bolsita es mucho más barata que hacer un medicamento que uno busca para, como paliativo, a lo mejor, por ejemplo, para una dolencia menor como un resfrío. Otra de las razones es por el hecho de que hay personas que hoy en día no tienen acceso a la salud de manera inmediata, como nosotros que a lo mejor vivimos en una... No tienen ni siquiera un centro de atención primaria de salud, no tienen un dispensario, entonces recurren a lo que tienen, a lo que tienen más cerca, y obviamente también guiados por ese conocimiento ancestral que les fue transmitido de generación en generación. Y la última razón es por el hecho de que hoy en día, y eso se los comenté un poco al principio, se tiene la idea errónea de que todo lo natural es inocuo, ¿sí? Que no va a pasar nada, o que lo puedo tomar en las cantidades que yo quiera porque nunca va a llegar a tener va a representar un riesgo para la salud, etc. Y eso no es tan así. De hecho, hay plantas muy tóxicas y plantas cuya posología tiene que ser vigilada, su forma de administración, la cantidad que yo consumo por día, porque pueden a la larga ejercer un daño. O porque, por ejemplo, tomadas, que eso es un tema que por ahí, del cual no hay mucha información, administradas conjuntamente pueden interaccionar sus componentes y provocar, por ejemplo, un efecto adverso, generar un efecto adverso. A pesar de esto y guiados por estas razones, se mueve mucha plata en relación al comercio de esas plantas medicinales, a pesar de que son mucho más baratas, se venden en gran cantidad. Y es por eso que desde hace un tiempo, unos 30 años aproximadamente, 40 años, la Organización Mundial de la Salud promueve varias cosas. Una de ellas es que se investiguen aquellas plantas que se usan en medicina tradicional o etnomedicina y de las cuales no se conoce cuáles son los componentes que tienen la acción farmacológica y otras características. Y por el otro lado, a través de la declaración de Alma Ata del año 1978, cuando se reúnen los expertos de la OMS, se comienza a incluir a las plantas medicinales dentro del sistema de... Yo lo que les contaba que sucedió con la síntesis orgánica fue que las plantas quedaron relegadas en segundo plano, pero su uso nunca desapareció, se mantuvo, como les decía, en los circuitos alternativos. Ustedes seguramente, sus antepasados, sus abuelos, sus bisabuelos usaban plantas medicinales así de manera rutinaria, no la consideraban a lo mejor un medicamento, capaz que estaba más ligado a lo que era un alimento, pero los estados, como notaban, y se preocupaban por el hecho de que ese circuito, digamos, genera mucha plata y que el producto, que era la planta medicinal, se vendía sin ningún tipo de control, empezaron a presionar para que la OMS emitiera como una declaración donde instara a los países miembros a incluir en sus sistemas a las plantas medicinales, a reconocerlas como materia prima para medicamentos, ¿sí? Este tema lo vamos a terminar de cerrar cuando veamos los distintos medicamentos que tenemos hoy en día y pero la idea es que ustedes sepan eso, que ese uso nunca murió, nunca dejó de existir, y que hoy en día hay una regresión porque también se busca por este motivo, sobre todo, el hecho de que lo natural es por ahí mejor, porque no tiene tantos efectos adversos como un medicamento, etc. ¿De dónde se obtienen los medicamentos? Yo acá les menciono la palabra fármaco porque es lo más correcto. El medicamento, como vamos a ver, es un todo. El fármaco o el principio activo es el principal componente de ese medicamento. Y ese principio activo, que ya vamos a definir, ¿de dónde se saca? Se puede sacar de plantas, microorganismos o animales, como vamos a ver nosotros, y es el objeto de esta materia, pero también, como ya hemos adelantado, se pueden obtener mediante síntesis y semisíntesis. ¿Semisíntesis qué sería? Que, por ejemplo, se obtenga de una planta, que es lo que sucede en la práctica con muchos, se les modifique la estructura mediante una síntesis, ¿sí? Algún tipo de reacción química. Y también hoy en día están en auge otras fuentes de las cuales se obtienen sustancias activas para formular medicamentos que se denominan biológicas o biotecnológicas. Ustedes seguramente lo han oído nombrar a lo largo del tiempo, estos últimos 5 o 10 años, porque son medicamentos muy costosos, generalmente se elaboran a partir de estrategias
biotecnológicos, a lo mejor algún tipo de modificación genética, y suelen ser indicados para, por ejemplo, enfermedades raras o desatendidas, de los cuales a lo mejor hay una persona en no sé cuántos miles de habitantes del mundo que la padece, ¿sí? Por eso es que también son bastante costosos, porque son costosos para obtener, y obviamente el mercado al cual apuntan, aunque suene, aunque suene frío, es ese, o sea, hay pocas personas que lo van a consumir. Acuérdense, lamentablemente como otro producto en mercado. Entonces, la ganancia que tiene esa industria va a, o sea, si el consumo probable que va a tener esa industria es limitado, lógicamente el precio va a aumentar. Bueno, eso no es materia nuestra, pero es algo que ustedes seguramente van a conocer. Este grafiquito siempre se los pongo, no para que se estudien todo lo que dice acá, sino para mostrarles que de todos los fármacos que se han registrado en el último periodo de tiempo, que normalmente rige desde el 81 al 2019, estos autores cada año van actualizando esta base de datos. De todas esas nuevas entidades químicas que han sido registradas en la FDA en ese último tiempo, solo el 25% de esos fármacos son estrictamente sintéticos, es decir, han sido creados a través de reacciones más. Puede ser una macromolécula biológica, que sería, por ejemplo, el caso que yo les comentaba recién, un anticuerpo, ¿sí? Una proteína que se use para algún tipo de trastorno de estos más raros o desatendidos, como se les llaman. Puede ser un producto natural no modificado, es decir, que se obtiene tal cual, que sería el N. Puede ser un medicamento herbario, que ya vamos a ver qué es lo que es, que ya no es una estructura única, sino que es una mezcla de cosas. Puede ser un producto natural al cual se le hace una semisíntesis. Bueno, el S era el estrictamente sintético. El S con el asterisco, perdón, significa que es un compuesto sintético, pero que ha sido elaborado a partir de la molécula o la parte activa de la estructura química que se llama farmacóforo. ¿Qué significa esto? Que se intentó emular o se concibió a partir de un producto y bueno, otro tipo de clasificación. Pero la idea es que ustedes se lleven de acá el concepto de que no es que tenemos un 90% de productos meramente sintéticos y el resto es todo lo demás, ¿sí? Es solamente un cuarto de esas nuevas entidades químicas que se registran en la Food and Drug Administration, que es la entidad que regula los fármacos en Estados Unidos y que sirve usualmente como modelo para las otras entidades regulatorias que tenemos nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿sí? En nuestro caso vamos a ver qué es LANMAT, ¿sí? Esto es importante porque vemos que hay varias categorías que involucran a un producto natural. Ahora, para entrar en lo que es nuestra materia, que es farmacognosia, yo les dije que era la madre de todas las ciencias farmacológicas. Muchas de las sustancias naturales que se usaban en antaño se siguen utilizando hoy en día, porque la síntesis no pudo tampoco imitar elaborar ese principio activo o los principios activos que tenían esas sustancias naturales. Precisamente, farmacognosia significa fármaco, fármaco no es fármaco, y gnosis es conocimiento, ¿sí? Es conocimiento de los fármacos. Porque lógicamente, todo lo que es la farmacología surgió a través de farmacognosia. No obstante, a pesar de que es una ciencia que así empíricamente fue usada desde mucho tiempo atrás por el ser humano, el término surge por primera vez a través de una tesis escrita por Reinhold Seidler, el médico alemán, que cuando diserta y expone su trabajo de tesis, menciona a la farmacognosia definiéndola como la ciencia que se ocupa del estudio de las drogas y sustancias medicamentosas de origen natural, vegetal, microbiano y animal, ¿sí? Esta discriminación entre drogas y sustancias medicamentosas hace referencia a un compuesto que puede ser, como vamos a ver, un preparado. Por eso él hace esa discriminación, ¿sí? Entonces, es, no obstante, una ciencia muy antigua, por más que nosotros como palabra la oyamos por primera vez a partir de 1815. Y sabemos, o para dar una definición bastante acotada, que hoy en día, amén de esa definición que dio Seidler,
es la ciencia que se va a ocupar de conocer cuáles son las materias primas de origen biológico que nosotros como farmacéuticos necesitamos para elaborar un medicamento, ¿sí? Pero no vamos a ver solamente en esta materia, materias primas, en esta asignatura, materias primas de origen biológico, porque en realidad, como yo le dije al principio, muchas de las plantas que veamos a lo mejor no llegan a ser un medicamento, pero sí se usan en el circuito de la medicina tradicional. Entonces es importante que ustedes las conozcan, porque cuando van a la farmacia, o en el hospital, o donde se desempeñen el día de mañana, o en la industria, hablar del tema, aconsejar a las personas, dar un poco más de información más allá de lo que las farmacopeas regulen y normalicen con las otras especies. Podemos hablar en un sentido amplio o en un sentido, restringido. Si hablamos en un sentido restringido, lo que hacemos en farmacognosia, lo que siempre vamos a estar insistiendo nosotros y nos vamos a decir es que tenemos que conocer cómo hacer para identificar y evaluar las drogas o las sustancias de origen natural, ¿sí? Identificar implica conocer cómo es la especie, principalmente plantas, qué composición tiene, si esa composición es acorde a lo que se espera o por el contrario está fuera de rango y ese material no es de calidad, a la parte de cuantificación, sino en evaluación biológica, porque van a ver que nosotros vamos a hablar mucho de farmacología, que por ahí ustedes no lo han cursado todavía, pero van a ir escuchando los primeros términos. Entonces esto es lo que estrictamente nosotros haríamos. Sin embargo, en un sentido amplio, la farmacognosia involucra mucho más áreas. No solamente nos vamos a centrar en esto, sino que vamos a hablar de qué pasa con el hábitat de la planta, si se puede cultivar o si se recoge de su hábitat silvestre. Normalmente se apunta el cultivo por una cuestión de control de los factores, como vamos a ver en la segunda parte de esta unidad. Todo lo que atañe a lo que es recolección, selección, secado, preservación, almacenamiento, que puede alterar de manera muy significativa la calidad de ese material. Yo siempre les voy a insistir con calidad, porque es un concepto que tenemos que manejar de ahora hasta fin de año, y le van a y demás, ¿sí? Cómo se preparan también esas sustancias de origen natural, un poco en relación a comercio y regulación, ¿sí? No tanto en cuanto a cuestiones meramente económicas, sino sí cómo se regulan, ¿sí? Más que nada, qué normativas son las que nos amparan en el marco de tanto a nivel nacional como internacional, cómo se distribuyen, etc. Entonces no es solamente control de calidad de drogas de origen natural, sino todo lo demás que también va a influir en esas identificaciones y evaluaciones. Eso es por un lado, ¿sí? Si usted le pregunta qué hace un farmacognosta o para qué le sirve la materia, ¿sí? ¿Por qué tengo que estudiar botánica? A ver si alguien me puede responder. ¿Por qué creen ustedes que tienen botánica en la currícula? Para estudiar las plantas y sus distintos principios activos. Claro. Por eso le puede hacer un agrónomo también. O un biólogo. ¿Qué les parece lo que yo les propongo? O un biotecnólogo. Bueno, yo les doy letra para que ustedes después se defiendan cuando les preguntan. Las otras profesiones tienen con nosotros punto de contacto, se llaman los que algunos de ustedes ya conocen, que son las actividades reservadas al título. Pero ustedes tienen el combo de todo lo que hace a medicamento, entonces no dejen que eso se los saquen, ¿sí? Ustedes, otras profesiones pueden saber de cultivo mucho mejor que nosotros, que no tenemos esa formación en cuanto a la agronomía. Pueden saber también de comercio, normativas y demás, pero lo que ustedes saben de química, pues, y de farmacología no lo sabe ninguno de los otros. Entonces, eso es lo que ustedes les tienen que quedar. Van a aprender, no solamente para conocimiento general acerca de las especies medicinales, sino también porque después les va a tocar trabajar a lo mejor en algún momento con eso y van a tener todas las herramientas disponibles para poder defenderse, ¿sí?
Entonces, si les preguntan qué es lo que involucra la farmacognosia, no es solamente el control de calidad, sino todo lo demás, ¿sí? Nosotros para desarrollar la materia la vamos a dividir en dos. Esta farmacognosia general la vamos a ver en la unidad número 1 y la unidad número 2, ¿sí? Parece que fuese más chiquita, nada más que está bien comprimida, porque después necesitamos mucho tiempo para desarrollar la especial. La general, como su nombre lo indica, vamos a ver o nos va a permitir conocer todo lo que es común a las drogas o a las sustancias naturales que después vamos a desarrollar en la especial, ¿sí? Por eso estamos viendo ahora las generalidades, todo lo que es, bueno, los parámetros que pueden afectar la calidad desde el cultivo hasta el secado y el almacenamiento de la planta medicinal. Después vamos a ver todo lo que hace el control de calidad de los métodos que se utilizan normalmente para productos naturales. Y recién en la unidad 3 vamos a arrancar con farmacognosia especial, ¿sí? Y ahí se estudian las drogas naturales, principalmente vegetales, vamos a ver nosotros, de acuerdo a ciertas características, ¿sí? Hay libros en los que ustedes le van a encontrar, la mayoría de ellos, agrupados por familias de compuestos, es decir, a través de estructuras químicas que comparten una base o un núcleo base común. Esa es la forma que nosotros la vamos a desarrollar, mediante la cual la vamos a desarrollar. Por eso es que está marcado acá en otro color, en negrito. Pero también la podemos estudiar de otro modo, siguiendo, por ejemplo, una cuestión más sistémica por orden, familia y géneros, que está muy bueno desde el punto de vista botánico, pero a nosotros, como farmacéuticos, no sé, nos importa obviamente la cuestión taxonómica, pero necesitamos ir un poquito más allá, o por la cuestión, la acción farmacológica, ¿sí? ¿Por qué sistema o aparato afectan o modulan? Esta es otra manera en que la pueden encontrar a lo mejor en algún libro de texto, pero dado que ustedes se encuentran en un punto en la carrera donde todavía probablemente no manejan bien plenamente lo que es la farmacología, de acuerdo a su grado de conocimiento, se prefiere estudiarla a través de familias, porque ustedes sí han visto químicas orgánicas, ¿sí? Que es lo que mayoritariamente vamos a ver. Entonces, nosotros la vamos a estudiar agrupadas de acuerdo a esta característica. También se podrían ver, por ejemplo, de acuerdo a los usos y aplicaciones, ¿sí? Que se va a elaborar después con esa planta. Van a ver que nosotros vamos a estudiar sustancias que se usan, principios activos, formular un medicamento o se consumen por sus principios activos, y otras que se van a emplear para ser usadas como excipientes, ¿sí? Se van a emplear como excipientes. Esas son la mayoría de las primeras unidades que vamos a ver en la farmacognosia especial. Y algún otro orden o tipo de agrupamiento que acá no está descrito, pero que, bueno, que puedan contemplar en las bibliografías, como pueden ser a lo mejor desde un punto de vista histórico, sí, que es lo que se fue descubriendo. ¿Qué otra cosa puede ser? Por sistema de aparatos ya lo vimos. Bueno, alguna otra aplicación que puedan llegar a tener fuera de la industria farmacéutica, porque hay muchas sustancias naturales que no solamente se utilizan en farmacia, sino en la industria de alimentos, en la perfumera, en la de limpieza, en la de pinturas. Van a haber sustancias que se emplean para hacer barnices y demás, y que nosotros es nuestro foco principal. Habiendo visto ya la definición de Seidler y después la otra más amplia, acá la vamos a ampliar más todavía, ¿sí? Porque dijimos que, bueno, que es el estudio de las materias primas que se pueden usar para elaborar un medicamento. Entonces acá la ampliamos la definición diciendo que son sustancias de origen natural, sean vegetal, microbianos o animales, que constituyen la fuente de obtención de esas materias de interés farmacéutico, y que no solamente vamos a estudiar aquellas con propiedades terapéuticas, sino también las que pueden ser tóxicas o de las cuales se obtienen excipientes, como dijimos recién, u otras sustancias que a lo mejor no se usan con fines terapéuticos, ni son tóxicos ni excipientes, pero sí se usan con fines tecnológicos, ¿sí? Plantas de las cuales por ahí se obtiene algún material que es biomédico o una proteína, algo que se usa con la terapéutica, ni con la industria farmacéutica, ni con el hecho de que sean tóxicos. Entonces, esta definición lo que apunta es a ampliar un poco más el panorama y también incluir a esas otras plantas que a lo mejor nosotros las vemos simplemente porque son tóxicas y ustedes como farmacéuticos las tienen que reconocer.
Y acá estarían lo que son los objetivos de la farmacognosia, ¿sí? Siempre vamos a respetar lo que es la sistemática, y la necesitamos esa formación en botánica, ustedes la necesitan para reconocer a la especie medicinal. Ustedes han visto con las profes de botánica, que hay muchas especies que se parecen entre sí, y si trabajasen, por ejemplo, en la industria de las plantas medicinales, tienen que certificar que el proveedor, si no las cultivan ustedes o les recogen, que el proveedor que les entregue esa materia prima ha determinado, digamos, o ha utilizado la especie correcta. Ese es un punto medicinal. También tenemos que conocer, además de la cuestión identificatoria, cómo son las características de ese material. Morfoanatómicas es ver cómo es la hoja, cómo se ve la hoja con la lupa, qué características tiene, los colores, los caracteres organolépticos que impactan nuestro sentido y nos permiten también caracterizar a la planta medicinal. ¿Cuáles son los métodos óptimos para producir la droga vegetal? ¿Cómo tengo que hacer para que el cultivo sea adecuado? ¿Qué cuidados tengo que tener en la recolección? ¿Cómo conservarla? ¿Cómo se extraen los fármacos? ¿Cómo es la composición química de esa droga vegetal, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo? ¿Qué componentes tienen que tener? ¿En qué porcentaje? ¿Qué pasa si aparece un componente que no es el adecuado? ¿Si la droga se puede usar o no? ¿Cómo son los métodos de extracción? Esto es algo que lo que más saben son ustedes, lo que más tienen que saber son ustedes, ¿sí? La parte de metodología de extracción es primordial para saber después qué clase de producto yo voy a obtener. Entonces ustedes lo tienen que manejar bien a esto, ¿sí? ¿Qué solvente me conviene usar más de acuerdo a la composición química de la planta? ¿Puedo aplicar temperatura? ¿No puedo aplicar temperatura? ¿Qué método es económicamente más rentable? ¿Es amigable con el ambiente? ¿Qué equipo necesito? Todas esas cuestiones las tienen que aprender. Eso va a impactar de lleno, en realidad, todos los otros en la calidad de ese material, ¿sí? Si ese material va a ser apto o no, simplemente para ser consumido por una persona, si hablemos de una planta en una bolsita, o si ese material es apto para que la industria después elabore un medicamento. Como otro objetivo es conocer las propiedades farmacológicas, es decir, la acción que tienen estas drogas, y también nosotros, la asignatura, para investigar sobre fármacos nuevos, ¿sí? Que puedan constituir un punto de partida para diseñar medicamentos o a su vez nuevos fármacos, es decir, derivatizar la molécula y obtener otro. O sea, todo esto ustedes tienen que aprender a hacer a través de esta materia, por eso es importante que lo tengan en la currículum. Y ahora vamos a ver un poco de conceptos, que como les dije, no es la idea que se lo conozcan de memoria, pero sí que entiendan la diferencia entre uno y otro, para qué me van a servir a lo largo de la materia, ¿sí? Necesitamos esos conceptos para poder avanzar después en la comprensión de la farmacognosia general. Entonces vamos a empezar primero definiendo qué es la planta. Vieron que yo por ahí decía planta medicinal, por ahí decía droga, ¿sí? La planta es toda la especie, así como lo dice la definición que dio la Organización Mundial de la Salud y que nosotros presentamos acá. Cuando ustedes hablan de planta, en realidad lo más correcto es referirse a especies, que en realidad, o especies, son árboles, por ejemplo, que tienen otro hábito, o son hierbas, o son arbustos. Entonces lo correcto sería especie medicinal, y es toda la especie. Cuando yo hablo de una planta medicinal o una especie, me tengo que referir a la misma con el nombre científico, que acá le faltaría el autor y la familia, pero completo, ¿sí? Género, especie, autor, que vendrían a ser las siglas que aparecen a continuación y que son los expertos que identificaron la planta y la ubicaron dentro de ese género y especie, y la familia, ¿sí? Entonces, esa especie medicinal puede tener en todas partes, o en alguna de ellas, o en más de una, esas sustancias que se pueden usar como terapéuticos o como preventivos, o que se pueden usar para semisintetizar otras sustancias. Entonces ahí tenemos lo que es la planta, ¿sí? Sí, ustedes van a ir a hablar de sustancias naturales. En primer lugar, sustancias naturales es un término muy amplio, muy, muy amplio, distinto a lo que vamos nosotros a manejar cuando nos restringamos a plantas. Puede ser, en primer lugar, un vegetal,
o un animal o algún producto microbiano. Entonces, ahí de partida ya estoy abarcando varios reinos, ¿sí? O de un hongo, por ejemplo, ahí estoy abarcando otro reino más. Y no solamente puede ser la planta entera, puede ser un preparado, un producto como este látex que está brotando, un homogenato del páncreas, como vamos a ver, que se usa para obtención de enzimas, sino los productos, ¿sí? O sea, por eso les decía que es un término muy amplio. Puede abarcar desde el material vegetal molido hasta un extracto o un producto que la planta elabore como un jugo o un látex. Por eso acá incluye secreciones, extractos, etc. Inclusive yo puedo decir sustancias naturales, compuestos químicos, ¿sí? Ya purificados de la planta, pero es un término muy amplio. También pueden ser animales, entonces ya sea todo el animal, una parte del animal, una glándula, una secreción, o un producto microbiano o fúngico, ¿sí? Pero que no ha sufrido cambios en cuanto a su composición química, ¿sí? Que su composición química no ha sido alterada. Esto se lo pongo porque por ahí van a escuchar hablar de sustancias naturales y no van a saber si se refiere a la planta, al extracto, al principio activo, etc. Lo que sí tenemos que saber nosotros a qué nos referimos con droga, ¿sí? Anteriormente, droga se usaba como sinónimo de fármaco, ¿sí? De fármaco o principio activo. Por ejemplo, ustedes decían, o seguramente alguien les preguntaba, ¿qué droga es la que compone tal medicamento? Refiriéndose a qué fármaco es el que compone, o cuáles son los fármacos que componen ese medicamento si estaban en sustancias naturales, que también podían ser mezclas, como dijimos recién, o sintéticas, que tienen esa propiedad terapéutica o medicinal y que se usa para elaborar medicamentos, ¿sí? Sustancia puede ser un compuesto puro o puede ser una mezcla de cosas, por eso es muy sui generis la definición. Pero esa palabra droga empezó a dejarse de lado porque se asociaba a otro tipo de sustancias como son las de abuso, ¿sí? Entonces, droga hoy en día se deja de lado, no se prefiere, se prefiere mejor a la palabra fármaco o principio activo si estoy hablando de un compuesto puro, o ingrediente activo si se refiere a una cosa más compleja como podría ser una mezcla. Esa palabra también la van a oír como composición de medicamentos, por ejemplo, biológicos, ¿sí? Que por ahí están compuestos por proteínas, mezcla de proteínas, homogenatos, etc. En realidad esa palabra droga venía de un vocablo significaba secar, sí, que era droga. Y era la manera en que antiguamente se preservaba. Como yo les dije que desde los comienzos del uso de plantas medicinales estuvo ligada a lo que eran los productos naturales, la manera que ellos tenían de conservar ese material y que no se deteriorara en gran medida era secando. Entonces, cuando ellos se referían a la droga, lo que querían es precisamente decir sustancia seca. Y esa era su droga, ese era su material con el cual iban a elaborar algún preparado para después tratarse o curarse de alguna enfermedad. Para nosotros, los farmacognostas, no hay otra forma, eso se los aclaro siempre, de definir droga vegetal o animal que no sea usando la palabra droga, ¿sí? Es decir, yo puedo reemplazar el vocablo droga por fármaco para referirme al componente o los componentes de una especialidad medicina, o puedo reemplazar la palabra droga de activo, pero no puedo encontrar otra palabra que me defina esto, ¿sí? Esta droga cruda. Son drogas vegetales o animales, nosotros vamos a emplear y definir principalmente vegetales, y son sustancias naturales que solamente se han recolectado y secado. Esa palabrita no encontramos otra manera de decirla, porque si yo digo planta medicinal, ya van a ver que tampoco es lo mismo, ¿sí? La planta medicinal era toda la especie y acá yo estoy viendo solamente las hojas y los tallos. Entonces, para nosotros no es posible reemplazar la palabra droga para referirnos a este tipo de materia prima, ¿sí? Cuando yo les hablo de droga cruda, significa que solamente se hizo ese procedimiento. Se recolectó, se obtuvo y se secó cuidadosamente. Ahora, si yo a esa droga cruda le hago a la droga, ¿no es cierto? Le hago algún tipo de modificación en sentido positivo. Acá les aclara que en la cruda no tiene que haber desmenuzamiento o moliendo fina, no tiene que haber trituración, no tiene que haber aplastamiento, extracción ni nada, solamente empaquetar y preservar. Si yo hago algo de esto, sin que altere sus componentes, pasa a ser un producto mejorado.
Y en realidad no se Profe, aplica. Sí, ¿sería lo que encontramos en la herboristería, la cruda? la cruda es la que ustedes encuentran en la herboristería. Bien, gracias. Ahora, si esa droga, de nada, si esa droga fue molida a polvo, ya se habla de un producto mejorado. El término mejorado es que también es como lo mismo que pasa con sustancias naturales, es un término como muy genérico que abarca varias cosas. Después vamos a ver qué son esas cosas. Pero lo que les quiero advertir acá es esto: si ustedes llegan a hacer algo de alguno de estos procedimientos, más allá de la recolección, secado y empaquetado, ya no puedo hablar, ¿sí? Lógicamente, esa mejora en el sentido positivo y no puede alterar los componentes, ¿sí? Tampoco le puedo adicionar a ese producto, por ejemplo, que yo la muela a polvo a la droga vegetal. No le puedo agregar vitamina en polvo, ¿sí? O añadirle más principio activo, como vamos a ver cuando lo definamos, porque también no sería una mejora, ya sería una alteración de los componentes. ¿Estamos? Ahora sí, nosotros tenemos lo que es la droga vegetal, que les estuve mencionando recién. Recién dijimos droga cruda, que podía ser vegetal o animal, pero cuando nos referimos a drogas vegetales, son artículos de origen natural, que obviamente provienen de especies vegetales, y que se usan para elaborar medicamentos, y en este punto también se incluyen los productos, como yo les decía antes, siempre y cuando se obtengan por métodos sencillos. Por ejemplo, ¿sí? Gomas, etcétera. Normalmente esos productos se obtienen, por ejemplo, haciendo un corte en la especie y brotan espontáneamente y se recolectan. Entonces, como no hay aplicación de otro procedimiento más complejo, entran dentro de lo que sería la droga vegetal, nada más que se les llaman drogas producto, ¿sí? En el caso de la reglamentación europea, ellos sí tienen otro nombre, tienen a lo mejor, en vez de droga vegetal, quizás le llaman hierba medicinal, y al producto que yo les estoy mencionando acá le llaman producto herbal, por ejemplo. Se tiene una discriminación entre la droga vegetal en sí misma y los productos estos. Nosotros como que los metemos todos dentro del mismo término, ¿sí? Y eso también para aclararles, porque van a haber drogas vegetales que no son una hoja o una raíz o toda la planta. Y eso viene a continuación, ¿sí? La droga vegetal está constituida por la parte de la planta o de la especie medicinal que se usa, y se tiene que definir estrictamente con nombre científico completo, género, especie, sigla y familia y variedad si corresponde, o si no se usa una parte determinada, pero se emplea todo el vegetal, se tiene también que aclarar. E inclusive van a ver, cuando nosotros empecemos a definir las diferentes drogas, que se especifica si está seca, fresca, si fue secada a determinada temperatura, etc. Todo eso no es un capricho de la gente que elabora las definiciones, sino que tiene que ver con que se ha comprobado que, por ejemplo, las sustancias activas, como vamos a definir a continuación, dentro de poco, están en esa parte de la especie medicinal y no en toda la planta. O capaz que están en toda la planta, pero ahí se concentran más. O quizás están en toda la especie medicinal, pero resulta ser que yo en las hojas tengo los activos más un compuesto tóxico, entonces no lo puedo usar, ¿sí? Y esa es la razón por la cual nosotros insistimos tanto con que definamos qué es lo que necesitamos, ¿sí? Como droga vegetal. Y lo que van a encontrar ustedes en las bolsitas. No van a encontrar, qué sé yo, del boldo toda la planta, porque es un árbol el boldo. No van a encontrar corteza, no van a encontrar flor, sino que simplemente van a hallar las hojas de esa especie. Y esto, el nombre científico, género, especie, sigla y familia, y variedades si la hay, también se insiste porque hay muchas especies, medicinales inclusive, que se parecen entre sí, que tienen el mismo nombre vulgar, pero que no son la droga vegetal. Entonces, tenemos que tenerlas bien identificadas para que no nos confundamos y probablemente metamos otra droga vegetal que no tiene nada que ver con la que se utiliza en la práctica. Por ejemplo, especie medicinal correspondiente, pero sería el Ginkgo biloba. Pero la droga, esto ya lo habíamos visto en botánica, es el Ginkgo, ¿sí? A Ginkgo se le llama vulgarmente a la especie medicinal, y la droga vegetal son las hojas de Ginkgo. Solamente eso, no se usa la
la estructura reproductiva, ni la corteza, ni la raíz, ni nada, porque además es un árbol. En el caso del opio, lo que se conoce como opio y se codifica es el látex que brota, como vamos a estudiar, cuando uno hace una incisión en las cápsulas, en los frutos de Papaver somniferum, que vendría a ser la especie medicinal. Y para el anís estrellado, la droga vegetal son los frutos, ¿sí? Estos frutos con forma de estrella, que se obtienen de la especie medicinal Illicium verum, y que, bueno, eso es lo que se ha demostrado o que se emplea tradicionalmente para el tratamiento de ciertas afecciones gastrointestinales y además como saporífero. O sea, una parte, como estamos viendo, un producto, o puede ser, que no he puesto ningún ejemplo acá, toda la planta, lo cual es bastante raro. Normalmente es la parte aérea, por ejemplo, de las mentas se utiliza la parte aérea, o a lo mejor se utilizan las hojas, ¿sí? Y después tenemos otra definición, no sé por qué se han borrado los dibujitos, las guardas. Bueno, para ir avanzando un poco más, nosotros tenemos la especie medicinal, resulta ser que, por ejemplo, en Jingo yo necesito solo las hojas porque lo otro no está considerado como droga, pero después yo quiero preparar algo a partir de esas hojas, ¿sí? Porque las puedo encontrar en el mercado como la droga vegetal en la bolsita, que es lo más raro, pero van a ver que hay muchos productos que tienen Jingo y a lo mejor son un comprimido. ¿Y con qué está hecho ese comprimido? Bueno, con un producto que está elaborado a partir de esa hoja, ¿sí? Y puede ser desde una droga vegetal muy droga, porque la molienda puede afectar de en cierta manera la composición, es decir, pasó a ser un producto mejorado, dejó de ser una droga vegetal cruda y ahora se transformó en un preparado, ¿sí? Y aunque no lo crean, hay muchos productos, capaz que acá no se ven muchos, pero en Europa sí, y uno los puede ver por Mercado Libre u otra empresa, que tienen en su composición una droga vegetal hecha polvo, ¿sí? O puedo pasar a otra etapa, que es la que ustedes van a aprender mediante método de extracción y obtener precisamente extractos, tinturas, dentro de lo que son extractos macerados, infusiones de coctos, alcoholaturas. Puedo obtener extractos que pueden ser acuosos o glicólicos o extraídos con miel, con aceite, con otro tipo de disolvente a partir de esa droga. Entonces, como yo ya estoy avanzando un paso más, ya deja de mucho y paso a lo que se conoce como preparado, ¿sí? Eso entonces se obtiene mediante extracción o por fraccionamiento o porque estoy purificando o porque estoy destilando. Por ejemplo, ustedes van a aprender después que a partir de las plantas aromáticas se destila y se obtienen las esencias que son de uso medicinal y con otras aplicaciones. Entonces, cualquier proceso complejo que abarca o involucra también una molienda fina es considerada, o que estamos ante la presencia de un preparado. Y acá también se incluye, como les decía, macerados o digestiones hechas con otros disolventes como alcohol, miel u otros materiales, ¿sí? Entonces, sí. Profe, disculpe. Entonces la droga mejorada vendría a ser el paso previo al preparado de la droga vegetal. Claro, podría ser un paso previo para, por ejemplo, una droga vegetal molida finamente, a un nivel de polvo fino, ya es un preparado, pero es un producto mejorado también. ¿Se entiende? Claro, pero o sea, el mejorado no tiene ninguna, ¿cómo es lo que puso la diferencia ahí al final del Power? Que no se le incluye nada, digamos, no eso. No tiene mezcla, no se le agrega ningún otro componente, entonces es puro. No, bueno, al preparado tampoco. Claro. Ojo, al preparado tampoco le puedes adicionar ni alterar los componentes porque va a estar alterando la droga. Bien. ¿Sí? Por eso dice acá que si vos empaquetás y recolectas, secas, empaquetás y preservas, tenés un crudo. Si vos modificás positivamente, de alguna manera, esa droga cruda a través de una molienda o qué sé yo, ya es un producto mejorado. Por eso yo les decía que el preparado entra dentro de los mejorados. Tampoco se le va a incluir o adicionar un tipo de sustancia pura. Eso también es algo que lo vamos a terminar de ver cuando veamos normativa y que ya cambia, digamos, en la característica del producto, ¿sí?
Para nosotros los preparados serían principalmente los extractos que ustedes van a aprender a hacer. Y extractos o las destilaciones de las cuales van a obtener esencias, o por ahí los productos que obtengan, o sustancias lipídicas, por ejemplo, que se obtengan después del procesamiento de las drogas que la contienen, etcétera. ¿Sí? Ya va a ser un material un poco más avanzado, porque no van a tener la hoja o el fruto. Principalmente eso. Lo que pasa es que yo les hago la aclaración de que cuando ya tenemos un polo fino, es considerado para la ley como un preparado, ¿sí? Porque ha habido un procedimiento que es un poco más complejo. Entonces, como ejemplo, mediante algún tipo de método de extracción, pueden ser extractos líquidos o extractos secos. Hay otro tipo de extractos que son extractos fluidos o semiblandos también, que dependen de la consistencia y del disolvente con el cual ha sido obtenido. Preparados como las esencias, que les dije que se obtenían por diferentes métodos de destilación que son específicos para ese tipo de componentes, etc. Mucho preparado que vamos a ir hablando a lo largo de la parte específica. Y llegamos hasta lo que es el principio activo. Si yo siguiera avanzando, ¿sí? Y no me quedas en ese preparado, en ese extracto, en ese polvo, en ese tipo de sustancia como sería esencia, si yo sigo purificando ese material, voy a llegar hasta un compuesto puro, que obviamente va a ser más de uno, como dice acá abajo, y que es la sustancia química responsable de esa acción farmacológica y del uso terapéutico. El principio activo se descubrió en esa reseña de la historia que yo les pongo, o les voy a poner después en la página, en las etapas finales. Al principio, cuando se utilizaban las plantas medicinales, no se sabía qué es lo que contenían, ¿sí? El primero que esbozó una idea, y que fue uno de los aspectos positivos que surgió a raíz de sus investigaciones, fue Paracelso. A pesar de que algunos lo acusan de que provocó una regresión, porque un poco, cuando lean el material lo van a comprender mejor, un poco él dio por tierra todo lo que se había indagado, todo lo que se había estudiado hasta el momento, e incorporó muchos elementos inorgánicos para la cura de las enfermedades. Sí acertó al decir que había algo en esas sustancias naturales, sea cual sea su fuente, que era el responsable, ¿sí? El responsable de esa acción farmacológica. Y él le llamaba la quinta esencia. Entonces, por primera vez, esbozó lo que era esencia, era el compuesto químico o los compuestos químicos que eran responsables de la acción terapéutica que tenía la droga, la acción farmacológica. Lo primero que ustedes tienen que meter en sus cabecitas es que nunca una droga tiene un único principio activo, ¿sí? Hay muchos ejemplos en los cuales van a ver a lo mejor 40 principios activos, y de esos 40 a lo mejor uno es el más potente, uno es el que se utiliza porque tiene mejor perfil biofarmacéutico, etc. Pero nunca, o es muy raro, hay pocos ejemplos, que ustedes encuentren una única sustancia activa dentro de la droga vegetal, ¿sí? Principalmente por una cuestión estructural, porque hay muchos principios activos que se parecen entre sí, como vamos a ver, y eso hace que tengan actividad, pero a lo mejor uno sea más potente que el otro, o uno tenga toxicidad y el otro no. Entonces por ahí hay algunos que... Y por el otro, hay veces que no se conocen todos los principios activos de las plantas, a lo mejor se ha identificado uno como principal y es el que se estudia y el cual se cuantifica, pero se tiene que seguir indagando acerca de la composición, sobre todo porque, como yo les dije, los preparados y a su vez las drogas vegetales son mezclas muy complejas, entonces es imposible de que haya una sola sustancia química dentro de esa mezcla. Por ejemplo, principios activos que nosotros vamos a ver, que son los gingolios dentro de lo que es el jingo, para seguir con los ejemplos de recién, la morfina, de la cual hablamos un poquito cuando dijimos que se aislaba del opio, o el anetol, que por ejemplo se encuentra en varias esencias de las especies que nosotros conocemos, entre ellas las que yo les nombré, que es el anís estrellado. Otros principios activos que ustedes conocen y que forman parte del medicamento son el ibuprofeno, la amoxicilina, que es un antibiótico, la loratadina. Todos esos fármacos son los principios activos que se encuentran en las especialidades medicinales que ustedes por ahí conocen más de diario. Y algunas
estos principios activos de origen natural quizás los conozcan recién ahora o bueno, los repasen después de haberlo visto en botánica. Entonces, para resumir, tengo la especie medicinal o planta medicinal, que en este ejemplo sería Papaver somniferum o amapola o adormidera. La droga vegetal, que en nuestro caso es el látex, de que brota de la cápsula de Papaver somniferum. Y el principio activo, acá faltaría el preparado en el medio, sería por ejemplo la morfina, que no es el único. El opio tiene un montón de compuestos activos llamados alcaloides, e inclusive tiene 2 tipos de alcaloides que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Es como que vamos de lo más grosero, que es la planta, hasta el principio activo. Por ejemplo, esta no sé por qué me en la anterior. Algunas drogas vegetales son los estigmas desecados de Crocus sativus, que es el azafrán, la corteza desecada de alguna especie de cincona, que se conoce como quina, la droga vegetal, o el jugo o látex que brota de la hoja de aloe vera, que se llama aloe o acíbar, la droga vegetal, entre otros, ¿sí? Bueno, acá vamos a cambiar un poco la óptica y vamos a empezar a hablar de lo que es un medicamento. Yo estas definiciones se las di para que nosotros comprendamos después los términos que o los ejemplos que vamos a ver a continuación. Ustedes el medicamento como tal lo conocen, acá lo voy a modificar. Lo que conocen en realidad como medicamento ¿sí? Es un medicamento, es un producto, en realidad es un tipo de producto especial, porque como les decíamos, está sujeta a las leyes del mercado, pero a la vez es un bien social, porque está destinado a cubrir una necesidad de la población que debería ser cubierta porque es un derecho, ¿sí? El derecho a tener un estado de salud óptimo. Entonces, esa disquisición que ustedes después van a ver cuando vayan a hacer las prácticas o si ya están trabajando, entre que la farmacia es un negocio y es el medio de subsistencia de los dueños, y que a la vez es un centro de salud, la van a vivir muchas veces. Por eso yo se los aclaro que es un producto, pero es considerado un bien social. Entonces, ese medicamento tiene un envase. Normalmente puede tener envase primario y envase secundario, de acuerdo a que esté en contacto directo con el medicamento y después el envoltorio y todo lo demás. Tiene una destinada a que asegurarse de que el principio activo, que dijimos que es la estrella del medicamento, llegue al sitio de acción en forma adecuada y bueno, ese principio activo cumple su cometido y sobre todo se preserve en el tiempo que va a estar ahí almacenada en la cajita hasta que una persona lo adquiere y lo consuma. Entonces tenemos también un nombre comercial o de fantasía, que es el nombre que le da la empresa que produce el medicamento, y el nombre del principio activo, que también se le suele denominar nombre genérico, ¿sí? Con su dosis correspondiente. A ese principio activo lo acompañan los excipientes, que son sustancias que van a colaborar, ¿sí?, con ese principio activo. No solamente para dar lugar o permitir que se formule el medicamento, es decir, que adquiere cierta forma farmacéutica, sino que muchas veces ayudan a la acción. No porque tengan acción en sí mismos, sino porque mejoran, por ejemplo, el modo en que el organismo lo absorbe, ¿sí? Entonces, otras veces sirven de relleno, simplemente porque a lo mejor la dosis que yo tengo que poner un medicamento es muy pequeñita y necesito mucho almidón, por ejemplo, para generar un comprimido que sea lo suficientemente grande para envasar y después que la persona lo consuma. Eso pasa, por ejemplo, con algunos cardiotónicos, cuya dosis es ínfima, y yo necesito darle cuerpo al comprimido con todo el resto de los excipientes, ¿sí? Entonces tenemos el principio activo, del cual ya estuvimos hablando. Acá, cuando hablamos de principio activo, puede ser un principio activo sintético, semisintético, natural, no hay discriminación. Pero entonces yo les dije que probablemente lo que ustedes tengan como en su cabeza como medicamento sea la especialidad medicinal, ¿sí? Nosotros tenemos varios tipos de medicamentos, de acuerdo a nuestras normativas que rigen, digamos, o al ente regulador que nos... Los medicamentos herbales, y acá yo no he incluido algo que hoy en día está como más
en auge, que son los medicamentos biológicos. Se los mencioné cuando hablamos de las fuentes, pero no quise incluirlos para no meter más información, al menos por hoy. Las especialidades medicinales, ya vamos a ver cuál es la definición formal, tienen otras características y otros controles distintos a los que son los medicamentos herbarios y, como categoría especial, los herbarios de uso tradicional. ¿Sí? ¿Qué significa? No significa que, en realidad, que el medicamento herbario no vaya a tener una forma farmacéutica dada por un excipiente, un envase primario, un envase secundario, una dosis. Pueden tener todo lo mismo. Lo que pasa es que este término es mucho más abarcativo que lo que es la especialidad medicinal. Tienen otros controles desde el punto de vista de la calidad y desde el registro del producto cuando uno lo saca a mercado. Y además son mucho composición. ¿Sí? Primero vamos a ver, acá tenemos una definición de lo que es el medicamento y de lo que es una especialidad medicinal o farmacéutica. Entonces son productos farmacéuticos que no solamente sirven para tratar una enfermedad, sino para prevenir o diagnosticar, y que siempre va a redundar en un beneficio a la persona que se lo administra, independientemente de que ese medicamento a lo mejor tenga efectos secundarios, por ejemplo, a consecuencia de los sistemas que modula o afecta. Cuando hablamos de especialidad medicinal, ya mencionamos cuáles eran sus características, pero es un medicamento que ha sido preparado, ¿sí?, más allá de todo lo que yo les nombre, con un principio activo o una combinación, si estamos hablando de combinación de principios activos, que están en ciertas dosis, que han sufrido ciertas etapas de control, que han sido preparados y envasados para estar ahí, como les dije, almacenados y después vendidos, forma farmacéutica, que ese producto no se va a degradar hasta tanto no alcance la fecha de caducidad, y cuya acción terapéutica se puede comprobar, ¿sí? Entonces, todas estas características hacen que yo hable de especialidad medicinal. Pero para nosotros, la principal diferencia, cuando comparamos con un herbario, es en la composición. Fíjense que acá, en este herbario, que es uno de los pocos, creo que está registrado como tal, el principio activo, en realidad entre comillas, porque sería ingrediente activo, es un extracto de hojas de Hedera helix. ¿Sí? Un extracto que para nosotros, de acuerdo a lo que definimos hace un ratito, es un preparado. En cambio, en el caso del Aricept, es una sustancia única, que es el donepezilo, ¿sí? Que se usa para tratamiento del déficit cognitivo, en algunos casos para Alzheimer. Entonces yo acá tengo solamente este principio activo, comprimido, y acá yo tengo un jarabe que tranquilamente puede ser una especialidad medicinal. El problema es esto, no es un problema, sino, digamos, la diferencia es esto. Cuando yo tengo esas mezclas tan complejas que son los preparados, como por ejemplo este extracto, no puedo tener o pretender que tengan los mismos controles que esto, que es una sustancia única. Es decir, la materia prima con la cual se elabora cada uno de los productos es distinta. Acá la empresa probablemente compre el activo, el principio activo, a otra industria que se dedica a semisintetizar o inclusive a extraerlo de fuentes naturales, pero lo obtiene en modo puro, como sustancia única, y después lo que hace es mezclarlo y comprimirlo y envasarlo. También en este caso, la materia prima de la cual, mediante la cual se elabora el medicamento herbario es una mezcla de cosas. En ese extracto de hojas, dependiendo de lo que sea, después se concentra y se mezcla con el azúcar, o sea, con la glucosa, con el colorante, con el saborizante, puede tener a lo mejor, no sé, 100 compuestos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para decir qué cantidad de compuesto está presente, cada uno de esos compuestos, en qué dosis tienen que estar, cuánto tengo que tomar para que me haga bien y no se pase a un efecto tóxico, etcétera? Todos esos controles se hacen, pero de otra manera. Acá yo, cuando hago el control de calidad, ¿qué hacen? Toman un poquito del lote y verifican que la concentración esté en 10 miligramos, la dosis, perdón, por comprimido, esté en 10 miligramos, más o menos, cierto error. Acá lo que se va a hacer, como vamos a ver después, cuando tengamos el seminario de medicamentos herbarios, es elegir un compuesto, ¿sí?, que puede ser el activo o no, pero elegir una de las sustancias que
este extracto, para estar dentro de las condiciones regulatorias normales, tiene que tener tanto contenido de uno de los componentes, que a lo mejor es, no sé, un flavonoide, supongamos, ¿sí? Pero yo lo voy a decir respecto a uno, y eso está permitido porque es una mezcla muy compleja, y yo no tengo forma de cuantificar uno por uno, porque quizás ni siquiera se conocen todos los componentes que tiene ese preparado, ¿sí? Entonces, mucho antes, quizás cuando ustedes no habían nacido, muchos de los pocos productos que había a base de preparados o de sustancias así complejas, o a lo mejor una droga vegetal en polvo, como yo les decía, querían hacerlos entrar, o lo hicieron entrar a la fuerza como especialidad medicinal, ¿sí? Como medicamento en general. Y bueno, era muy difícil cumplir con esos controles, entonces por eso cuando se empiezan a incluir las plantas dentro de los sistemas, empieza a haber otra categoría de medicamentos dentro de las cuales entran los productos que están hechos a base de plantas, ¿sí? Algunos, como en el caso de nuestro país, no se pasaron todavía de especialidad medicinal a herbario por una cuestión de registro, pero la concepción, la idea es la misma. Si yo tengo ese material tan complejo, lo más probable es que se me pida que lo registre como un medicamento herbario, ¿sí? Entonces, el concepto principal que usted tiene que tener en la cabeza es la materia prima con la que se hace. Ese extracto se obtuvo a su vez, independientemente de que que Elea lo compre a otra industria, ese extracto provino de una droga vegetal, ¿sí? Que son las hojas de la hedera, que a su vez se recolectó o se cultivó de la especie. Entonces, ese material tiene otras características, no ha sido sintetizado como en el caso del DNPSilo. Se obtiene a lo mejor por cultivo y la hoja, digamos, ciertas características en cuanto a su composición microbiológica, pero no es un material estéril. Entonces, todo ese historial que trae el preparado, desde que se recolectó la droga hasta que se llegó al extracto, es distinto. Y a que yo vaya y le compre a la fábrica que elabora el DNPSilo y el compuesto puro. Por eso no se podía pretender que entraran dentro de la misma normativa. Y después tenemos otra categoría que en esta etapa yo no hago mucho hincapié para no marearlos tanto, que es el herbario de uso tradicional. Por eso es que tenemos un seminario que es específicamente para eso y para saber discriminar y repasar estos conceptos, pero ahora yo lo que les puedo decir es lo mismo que les dije recién. El herbario, a diferencia de la especialidad medicinal, puede estar constituido por drogas vegetales. No es nuestro caso, pero en Europa hay muchos herbarios que a lo mejor son una bolsita, un saquito de té, ¿sí? Un té medicinal. Puede estar constituido por una mezcla o un único Cedric, o pueden combinar también, por ejemplo, una droga vegetal en polvo y un extracto seco, ¿sí? Entonces, ese material con el cual se elabora el medicamento, insisto, es mucho más complejo que tener un principio activo, 2 o 3, en forma pura, combinados en una especialidad medicinal. Y después tenemos esta otra categoría, que se le llama también, cuando se va a registrar el medicamento, es decir, si yo propongo o diseño un medicamento y quiero que se me apruebe mediante la entidad regulatoria que es el ANMAT, yo lo puedo hacer registrar como un herbario de uso tradicional. Que básicamente, y hasta el momento, lo que vamos a conocer es que yo no tengo certeza, a lo mejor desde el punto de vista farmacológico, que el efecto sea o sea, no tengo ensayos clínicos en realidad que me acompañen como documentación para comprobar el efecto farmacológico que promuevo, pero sí lo puedo hacer a través de la experiencia de muchos años de uso, que son lo que se piensa son 20. Durante esos 20 años no ha habido efectos nocivos, no ha habido casos o reportes de muertes, intoxicaciones graves, ni nada por el estilo. Y bueno, no es que no me escape de la cuestión farmacológica, no me van a pedir esos ensayos clínicos, que son los que se hacen en humanos, y que seguramente ustedes conocen con el tema de las vacunas contra COVID, pero sí me van a pedir documentación, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver en el seminario. Esa documentación puede ser, por ejemplo, el reporte de un experto que me diga, bueno, que realizó un estudio observando una comunidad durante mucho tiempo y que pudo ver efectos positivos luego de la toma en forma crónica de esta sustancia que ahora se plantea como un medicamento herbario, ¿sí? Entonces, es como un registro simplificado que lo que permite es evitar que sustancias que han sido usadas
que han sido usados mucho tiempo en la comunidad y sus preparados puedan elaborarse con ellos medicamentos herbarios siempre y cuando yo respete el uso tradicional. ¿Qué quiere decir? Que si la planta se usa para para trastornos gastrointestinales, yo no la proponga para ser usada como un antimicrobiano tópico para el acné. Se tiene que acompañar, porque precisamente toda esa documentación y experiencia adquirida viene de la mano del uso tradicional, ¿sí? Entonces no se preocupen en este punto, porque lo que ustedes tienen de momento, o hasta el momento, que comprender es qué diferencia hay entre una especialidad medicinal y un medicamento herbal. Y acá les hago una observación, porque es algo que yo veo mucho en los exámenes, sobre todo cuando son a desarrollo o orales. Cuando alguno les pregunta qué diferencia hay, no es que tengan que poner el especialidad medicinal y el herbario tiene esto, porque no me dice nada a mí. Estas son las definiciones o las composiciones. Lo que tienen que saber es lo que yo les acabo de explicar, ¿sí? ¿Cuál es la materia prima con la que parten? ¿Por qué tienen otros controles? ¿Y por qué se realizan otros controles si son los dos medicamentos por igual? Entonces, va más allá de la definición formal, que es algo en que ustedes caen bastante a menudo, dan la definición así de memoria, pero a lo mejor no están entendiendo cuál es la diferencia en realidad, ¿sí? La realidad es esa, la materia prima con la que se elabora es distinta. Porque de hecho, si yo tengo, por ejemplo, una sustancia natural pura, lo más probable es que yo la prepare en forma o la registre como una especialidad medicinal. No lo voy a registrar como un medicamento herbal, ¿sí? Porque ya puedo controlar bien la dosis y sé exactamente cuánto estoy poniendo de ese principio activo en la forma farmacéutica. Profe, disculpe. Disculpe, sí. Tengo una duda. Los productos, por ejemplo, del laboratorio de Natulax, Natulax, Natufarma, que son comprimidos en base, digamos, a plantas medicinales, ¿en dónde entrarían medicamentos herbarios? No, probablemente sean suplementos dietarios. No estoy muy segura, pero todo lo que es Natufarma son suplementos. No sé si actualmente tiene medicamentos herbarios registrados. Eso es a mi modo de ver, es una falla en la ley, porque el código alimentario, que es el que rige los suplementos dietarios, de los cuales yo no voy a hablar ahora, permite que ciertas plantas que para nosotros son consideradas medicinales estén incluidas en los suplementos. Y eso está mal, ¿sí? Conceptualmente está mal. Es algo que no se puede evitar porque tenés toda la presión de las empresas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tiene una concentración en una dosis ¿sí? Pero conceptualmente el suplemento tiene que hacer eso, suplementar la dieta, no tiene que ejercer un efecto terapéutico. Entonces, en teoría está pensado para que lo consuma una persona que tiene a lo mejor mayor requerimiento por una cuestión física, porque es deportista, o porque, bueno, está pasando por un momento que necesita suplementar la dieta, porque a lo mejor está en un periodo de convalecencia, pero no tendrían que tener plantas, ¿sí? Por lo menos plantas que se ha demostrado que tienen efectos terapéuticos, ¿sí? Entonces, claro. Una cosa es suplemento dietario, que seguramente los productos de Natufarma entran por esa vía. No recuerdo que haya uno. Claro, porque por ejemplo hay uno de cáscara sagrada, de ginkgo también, chía. Bueno, eso es lamentablemente los que hacen las leyes, que permiten, digamos, que haya esa dualidad, ¿sí? Después hay otros, eso sí es como que se denominan nutracéuticos, entonces son sustancias que están, o productos que están a la mitad, ¿sí? No es ni un alimento ni un medicamento, porque son nutricionalmente, digamos, tienen ciertas características, pero tienen sustancias terapéuticas que te pueden aportar, digamos, algo extra desde el punto de vista medicinal, ¿sí? Ahí también entran lo que son los alimentos funcionales, bueno, y otras categorías. Pero el suplemento dietario, discúlpenme que sea tan así tajante, yo entiendo lo que es la realidad, pero no es algo que es compatible con el... Porque ¿qué pasa? Todos, para evitar pasar por esta norma, si la planta está aceptada en el código alimentario, van a lo que es el suplemento, ¿sí? Y el suplemento es otro mundo, tiene otras normativas, cosas que no se les exigen, y como medicamentos nosotros sí nos exigen, pero bueno, también es
presión de la industria, porque son cosas que se venden. Las dosis, porque a lo mejor no es que vos vayas a consumir una dosis demasiado alta, pero no sabes si a esa persona se le ocurre tomarse un blister entero de cáscara sagrada porque, no sé, porque quiere obtener un efecto rápido, ¿me entendés? Entonces, a mi modo de ver está mal, pero es algo que la realidad es así y es como que no se puede evitar porque va por esa vía, digamos que es un gris. Yo después les voy a pasar como anexo, porque en algún momento lo habíamos bajado para comparar cuáles son las drogas que nosotros vamos a ver como medicinales y que a su vez están en el código alimentario. Entonces, permite ese código que formen parte de los suplementos. Los suplementos están amparados, en vez de estar en la farmacopea, como para nosotros las drogas vegetales, están en el código alimentario argentino. Hay un capítulo que trata sobre eso. ¿Sí? Bastante amplio es el de los cosméticos. Los cosméticos tienen sus exigencias, no es que tampoco se los apruebe así como sí, pero muchos cosméticos que tienen otra realidad, otra normativa, también tienen plantas, porque se usan tradicionalmente. Entonces, bueno, si ya tienen un componente activo, no deberían ser tratados como un cosmético, porque en realidad va para el lado del medicamento. ¿Sí? Para nosotros tiene un efecto terapéutico, y si tiene un efecto terapéutico, puede tener un efecto judicial también. Aunque sea en grandes cantidades o mal usado, puede tener un efecto judicial. Capaz que yo soy muy exigente, pero mi modo de ver es ese. Profe, y otro ejemplo, más allá del Cedric jarabe, que encontremos en farmacia, como para darme cuenta mejor. Herbarios no van a encontrar mucho. Yo siempre les digo que la norma es relativamente reciente. Ustedes, a partir del año 2015, recién tienen esta diferencia. Antes existían lo que eran los fitoterápicos, pero no estaba muy bien definido. Además, había un listado de plantas con las cuales uno podía elaborar fitoterápicos, que era el nombre que recibían antes. O sea, no estaba separado en dos y a su vez se llamaban fitoterápicos. Y vos tenías un listado de plantas con las cuales los podías preparar. Ese listado se sacó, también lo vamos a ver en el seminario, y ahora vos podés, mientras que vos presentes documentación acorde, que avale, digamos, la seguridad y la eficacia de ese producto, podés presentar con cualquiera, ¿sí? Menos con otro listado de plantas, las especies que están ahí, que se llama comúnmente negativo, y con las cuales está prohibido porque precisamente son plantas muy tóxicas o cuyos principios activos tenés que dosificar muy bien, conocer muy bien cuál es la dosis que vas a administrar. Otro que se me ocurre, porque yo tengo varios ejemplos que he bajado de los que voy viendo, caléndula, que debe ser una de las pocas de uso tópico que está registrada como herbario. No me acuerdo el nombre en este momento, pero yo se los voy a buscar. Bushi puede ser. Me parece que sí, no me suena mucho. De Andrómaco. Pero puede ser. Esa sí está registrada como herbario. Y después que hay otro jarabe, que no es el Cedric, pero yo tengo, en una carpetita tengo todos los prospectos porque después los analizamos cuando vayamos a ver los ejemplos. ¿Sí? Pero como les digo, no hay muchos. ¿Por qué? Porque hay algunos que estaban como especialidades medicinales y se les venció el registro y no lo actualizaron, no pidieron prórroga. Hay otros que directamente van por otra vía, como que se escapan a lo que es el herbario, digamos, no van a encontrar una cantidad así muy abundante, ¿sí? Y les va a pasar también que van a encontrar, como les decía, especialidades medicinales que deberían ser herbarios, medicamentos a nivel provincial, que eso se puede hacer, ¿sí? Entonces ustedes lo buscan en ADMAT y no los van a encontrar. Y en el otro lado se vende, pero tampoco está inscrito como un herbario. O sea, se puede vender dentro de esa provincia, no puede salir de ese límite, pero a la vez no está registrado como un herbario, ¿sí? Bastantes situaciones así como grises en el medio. Gracias, profe, la dejo seguir con la clase. Está bien que pregunten. Bueno, acá les puse más o menos cuál es la diferencia entre herbario y herbario de uso tradicional. Tienen que ser elaborados de acuerdo al uso tradicional por un periodo de 20 años. Demostrar no significa que no vayan a presentar documentos, sino que no les piden el ensayo clínico como a una especialidad medicinal o un medicamento herbario, ¿sí? Ustedes, si tienen documentos de expertos que acrediten que es eficaz en esa comunidad durante 20 años,
Bueno, acá hay otros ejemplos más completos. Por ejemplo, partiendo de la especie medicinal, que es la atropa, la droga son las hojas, también se usan mezcladas a veces con las hojas, las flores y los frutos, porque vienen con la recolección, pero lo que se define es la hoja, y en otros casos se usa la raíz. El preparado sería el extracto, o puede ser también la hoja pulverizada. El principio activo que posee esta especie medicinal o esta droga vegetal es la atropina, uno de los principios activos que es un alcaloide. Acá tenemos dos especies medicinales. Bueno, ahora les voy a explicar por qué no es un herbario. Tenemos lo que es el inyectable de una sal de atropina, de sulfato de atropina, o colirios que se preparan también con sulfato de atropina. En este caso no es un herbario, y a propósito les pongo el ejemplo, por el tema de las que se obtienen. Es decir, de esta droga no voy a preparar un herbario, por ejemplo, con los preparados o con la hoja pulverizada. Lo que se hace es obtener los alcaloides y después se formula una especialidad medicinal que contiene ese alcaloide en forma pura, con una dosis bien definida, ¿sí? No se puede elaborar un herbario con esta planta porque precisamente para nosotros y para otros países está en un listado negativo. Porque es muy peligroso trabajar con los preparados. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor puedo tener un rango de composición en cuanto a atropina, un rango que a lo mejor no es una dosis así con un más menos, sino es un rango de variación importante, y no puedo asegurar de que si yo tomo y ese extracto tiene una concentración que está en su dosis más alta, me vaya a provocar un efecto perjudicial. Entonces, no se puede elaborar nada con preparados con el compuesto puro. Y esto del sulfato, ustedes lo van a ver después en farmacoquímica, pero es a propósito, ¿sí? Es por las vías de administración. Son todas sustancias que, bueno, no pueden atravesar barrera hematoencefálica porque están formuladas como sales, y por eso tienen acción local en el caso de los colirios que se usan para los ojos, o en el caso del inyectable, bueno, no se va a distribuir por el cuerpo, pero no va a atravesar esa barrera, para que no llegue al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, este ejemplo te he puesto a propósito, por el tema de que no se puede elaborar un herbario, pero sí se puede elaborar una especialidad medicinal con los compuestos puros, ¿sí? Bueno, hemos hablado mucho de definiciones, pero no hemos mencionado dónde me tengo que fijar yo, cómo tiene que ser un... ¿Quién me dice a mí cómo tengo que preparar esos extractos? ¿Qué cantidad de compuestos tienen que tener? Nosotros tenemos un códex, que es la farmacopea. Es parecido a los códex esos que armaron los expertos antiguos cuando hacían esos compendios de plantas medicinales. Nada más que, en nuestro caso, hoy en día las farmacopeas, cualquier farmacopea del mundo, no tiene solamente drogas vegetales, sino que tiene todos los productos que necesitamos nosotros como farmacéuticos para elaborar medicamentos. O sea, va a tener activos de origen natural, obviamente sintético y biológico, va a tener los excipientes, las características de los excipientes que se usan en la industria, y otros productos farmacéuticos que no son necesariamente los medicamentos, las especialidades medicinales o sustancias que sirvan para elaborar los mismos, ¿sí? Además, tiene los procedimientos, ¿sí? No solamente me dice cómo tiene que ser un comprimido, el olor, el color, las características físico-químicas, de dónde se obtiene, toda esa información está en la farmacopea, sino también cómo tengo que hacer yo para cuantificar, por ejemplo, un principio activo en un comprimido que tiene cafeína, supónganse. Por eso más abajo, bueno, el fin principal de la farmacopea es que sea un texto oficial, es decir, el que emite cada estado, para dar esas especificaciones que a mí me permitan asegurar la calidad de ese producto farmacéutico y resguardar la salud de la población, ¿sí? Cuando ustedes oyen que se retira un lote de mercado, miren que por ahí dicen, ven noticias que dicen, ANMAT retiró el lote tal, del medicamento tal, es porque se hizo un control y se determinó que no cumplía con, por ejemplo, que la dosis estaba mal, no era acorde a lo declarado, ¿sí? O pasó algo durante
o la misma industria se autodenuncia, entre comillas, y avisa que ese lote salió defectuoso cuando hace control. En realidad no debería alcanzar la calle, pero bueno, a veces pasa. O en casos más graves, ustedes habrán visto hace unos 3 años más o menos, que se retiraron de mercado unos antihipertensivos porque se dieron cuenta que el principio activo que se utilizaba para formularlo tenía trazas de otra sustancia que cancerígena. Y esas trazas provenían de la síntesis. Y como la mayoría de las industrias acá en Argentina le compraban al mismo proveedor, como les dije, la industria no hace todos los pasos. Compra los insumos y arma el comprimido y lo empaqueta y lo vende. Entonces, como todos compraban al mismo proveedor, empezaron a saltar diferentes productos, lotes determinados, que tenían que ser dados de baja porque tenían esa impureza, que potencialmente era cancerígeno, producto de la síntesis. Entonces, donde dicen que retiran lotes y demás, es por eso, porque no pasan los controles, ¿sí? No es que ya había un problema, o sea, no tiene que llegar a esas instancias que las personas presenten problemas de la salud porque haya habido un lote de defectos. A veces pasa también por una cuestión que se da aviso mediante acciones de farmacovigilancia, pero en ese caso es porque hubo algo que salió mal en el control. Y esa expresión oficial significa que es de una farmacopea, no necesariamente de la Argentina, ¿sí? Para nosotros es oficial la nuestra porque es la que regula nuestro estado y nos dice cómo tienen que ser los productos que se venden o las materias primas que necesitamos para los medicamentos acá en el ámbito de la Argentina. Pero refiere a la farmacopea. Si es algo oficial es porque está o en nuestra farmacopea o en otra farmacopea del mundo que se toma como modelo. Y como les dije, no solamente son las sustancias, es decir, los principios farmacéuticos, que a lo mejor no es un medicamento, puede ser un producto biomédico, sino las preparaciones, o sea, los procedimientos. ¿Cómo se hace tal ensayo para cuantificar cafeína? ¿Sí? ¿Cómo se prepara? Todo ese procedimiento también está como protocolizado en la farmacopea. Y hay una parte de la farmacopea, que es la que nos interesa a nosotros, que es el volumen 3, donde están el apartado de medicamentos herbarios, y en ese apartado hay como 2 secciones. Una parte que es de los métodos generales que nosotros tenemos que conocer para trabajar con drogas vegetales, y el otro refiere a las drogas vegetales, un listado de drogas vegetales que están codificadas, que como siempre les digo, no son las únicas, porque hay monografías que están en elaboración, y si ustedes se fijan son muy poquitas, ¿sí? Y si nosotros tuviésemos que estudiar solo las oficiales que aparecen en la farmacopea argentina, ¿sí? Lo cual capaz que ustedes les pondría contentos, pero bueno, no alcanzaríamos a ver todo. ¿Por qué estudiamos más drogas de las que están en la farmacopea? No es capricho de la profe, sino que hay muchas drogas que se usan para hacer medicamentos, que acá no están incluidas, pero sí están incluidas en otra farmacopea, que se importan, especies que a lo mejor han sido adaptadas a nuestro clima y después se producen acá, o sea, se obtienen los principios activos acá, pero bueno, están regidas por otros códex y nosotros las tenemos que conocer. Y aún así no sean especies oficiales de nuestra farmacopea argentina o de otra, se usan en la medicina tradicional. Entonces ustedes, me parece un poco, como les digo, no quiero usar un término despectivo, pero me parece una lástima que ustedes sepan un montón de especies de afuera, porque bueno, se usan, se importan, porque hay productos en mercado que lo contienen, porque lo que les va a pasar es que cuando vayan a la farmacia, seguramente alguien les pregunte cómo se usa la jarilla, y yo no veo la jarilla acá codificada dentro de la farmacopea, ¿sí? Entonces, tienen que conocer, aunque sea un poquitito, de los usos tradicionales y mínimamente qué se conoce de esa planta, si hay algo comprobado en relación a su efectividad, si se conocen los principios activos, etc. Por eso es que al final tienen una unidad, que eso les comento que ha sido incluido a solicitud de los contenidos mínimos que a nosotros nos exige el ente regulador de farmacia y bioquímica, y que trata sobre las especies que se usan en medicina tradicional, porque es importante que ustedes lo tengan dentro de su currículum. Entonces tenemos, como les decía recién, una sección general que me va a decir cómo proceder para todas las plantas. Algunas son bien específicas porque son para plantas que tienen grasas y aceites fijos.
los lípidos, por ejemplo, vamos a estudiar nosotros después en la parte específica cómo se obtiene el aceite de oliva, cómo se obtiene la manteca de cacao, etcétera. Y bueno, son índices químicos, son ensayos químicos que a mí me permiten conocer si esos aceites, esas grasas son de calidad, ¿sí? Porque hay muchos aceites y grasas que se usan como excipiente, la manteca se usa como excipiente, hay aceites que se usan también para vehiculizar fármacos, otros se usan en nutrición parenteral, entonces tenemos que conocer también cómo hago yo para saber si ese aceite es de calidad o no, si esa grasa es de calidad o no. Y después tenemos, más allá de la parte esta que es bien específica, los métodos de farmacognosia que a mí me van a enseñar cómo obtener una muestra de droga vegetal para hacer un control, cómo tengo que hacer el análisis microscópico, cómo se obtienen los cortes. Todo esto ustedes lo ven en botánica, ¿sí? Si no lo han visto ahí en la práctica, hacer un corte, hacer una tinción, obtener disociados, cómo se ve una estoma, ¿para qué me sirve a mí el estoma? ¿Por qué la profe insistió tanto con el estoma? ¿Lo pudieron ver en el microscopio? Aunque sea uno hacia el pasar. No, bueno, yo les cuento que los estomas para nosotros, sobre todo para los expertos en botánica, son muy importantes para identificar drogas, porque hay plantas que tienen esto que se llama un índice de estómago, no de estómago, que es un parámetro específico para cada especie. Entonces, esa cuestión tan pequeñita, a nivel microscópico, a ustedes les permite discernir si es la especie correcta o no, más allá de mirar y decir, si es la especie porque tiene la hoja redonda, por ejemplo. Y después tenemos otros métodos de análisis dentro de los cuales se incluyen. Ya vamos a ver por qué se pide materia extraña, cenizas, rendimiento de extracto, determinación de esencia, etcétera, y controles higiénicos de pesticidas. Porque, como yo les dije, es distinto esta materia prima que uno utilice, ya sea para elaborar un medicamento o para consumir así directamente la droga vegetal, son distintos. Provienen de un cultivo o de una recolección en estado salvaje, tienen tierra, pueden haber estado al rayo del sol y se pueden haber descompuesto los principios activos, pueden haber estado en un galpón junto con roedores que los contaminaron, etcétera. Entonces, el cultivo puede tener, digamos, altos niveles de pesticidas que sean tóxicos a largo plazo para nosotros. Bueno, hay una serie de cuestiones que esa sustancia pura que uno le compra a otra industria para elaborar la especialidad medicinal no tienen, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un conocimiento de esos métodos. Y después tenemos la parte bien, que sería el equivalente a la farmacognosia específica que vamos a ver nosotros, que son las monografías de drogas vegetales. Perdón. ¿Qué me va a decir a mí la monografía? Acá se ve medio chiquito, pero después ustedes lo pueden buscar en la página de ADMAT. Inclusive pueden descargar todo el apartado 3 porque lo van a necesitar para los prácticos. Y lo primero que comienza diciendo la monografía es que se define como la droga belladona hoja. Entonces les va a decir que son las hojas de tal especie, que si la hoja tiene que estar desecada, y cuánto tiene que tener de el componente activo o el marcador químico que ya vamos a saber quién es, ¿sí? Siempre le va a decir, tiene que tener al menos tanto por ciento de alcaloides expresados como, no sé, ioseamina, por ejemplo, ¿sí? Después, a continuación, unas recomendaciones de cómo conservar la droga para que no se altere, y va a pasar a la parte botánica. Les comento que este parrafito, todo lo que es la cuestión macroscópica, que sería la morfología de la planta, cómo es la hoja, si es en el caso de que sea hoja, cómo es la hoja, cómo es el borde, cómo es el color, tiene olor, si se puede percibir el sabor porque no es tóxica, así por ingestión en pequeña cantidad, cómo es el sabor, si tiene alguna otra característica que salte así a simple vista con la ayuda de una lupa, etc. Y por otro lado, vamos a tener las cuestiones microscópicas, ¿sí? Cuestiones microscópicas que ya ahí voy a necesitar hacer un corte y hacer una tinción y mirar con el microscopio como le dice su palabra. ¿Cómo se ve ese transcorte? ¿Cómo es la epidermis? ¿Tiene tricomas? ¿Cómo son los tricomas? ¿Están en la epidermis superior? ¿Están en la epidermis inferior? La epidermis tiene estomas. ¿Dónde están los estomas? ¿Cómo se ve si hago un transcorte por el tallo o a la vez por la hoja, por el ala central?
tiene inclusiones, tiene, ¿cómo se llama? Estas drusas, estos depósitos de sales. Todas esas características que acá están súper detalladas nos ayudan a certificar que es belladona y que no es una hoja de, no sé, de ligustros, por ejemplo. ¿Sí? Y después tiene otro apartado que tienen todas las monografías en general, que es la droga en polvo. ¿Qué pasa? A veces yo no puedo hacer un transporte de la hoja porque no tengo nada. O sea, llega el material vegetal muy molido, entonces no voy a alcanzar a hacer un buen corte. O directamente tengo la droga para hacer el control en polvo, entonces no voy a ver más que cosas así sueltas. Por eso acá les incluye siempre una partecita que suele ser el apartado C dentro de los ensayos, que me habla de la droga en polvo, ¿sí? ¿Qué tengo que observar? Puede haber fragmentos donde se ven los tricomas, los pelos, puede haber algunas inclusiones, ¿sí? Restos de células, etc. Y a continuación me describe puede ser generalmente por cromatografía en capa delgada, que es una técnica que ustedes conocen y nosotros vamos a estudiar, o puede ser por técnicas más avanzadas como cromatografía líquida de alta resolución o cromatografía gaseosa, ¿sí? Les describe todos los reactivos que ustedes necesitan, cómo tiene que ser el testigo, porque normalmente comparan ese preparado que obtienen en esta parte del ensayo contra un testigo o un patrón de referencia, que también vamos a estudiar qué es, y cómo les tienen que dar el resultado, cuántas manchitas tienen que ver, qué RF tienen que tener, qué coloración, si la tienen que impregnar con algo a la placa para que se torne coloreada y así detectar compuesta, etc. Y después hay una parte que es de controles más bien de tipo higiénico. Bueno, además de controlar cualitativamente la composición por cromatografía, les va a decir cómo cuantificar, que es lo que nos interesa porque nos lo dice el para certificar que tiene menos del tanto por ciento o más, o hasta un tanto por ciento de ioseamina. Me da una técnica de cuantificación y después termina con el control higiénico. ¿Cómo hago para determinar cenizas? Que es un punto que nosotros vamos a ver en la unidad 2. ¿Cómo es el control higiénico? ¿Hasta cuánto se admite de material extraño? ¿Qué es el material extraño? Materia extraña. Son todos los vegetales que pueden venir con la planta y que es inevitable que se recolecten. Por ejemplo, en el caso de las hierbas, esta es más bien arbustiva la belladona. En el caso de las hierbas, cuando se recolectan, traen consigo pasto, ¿sí? Entonces es imposible que tengan 0% de ese material. Entonces, o por ahí viene junto con la droga una pequeña proporción de otra parte de la planta que no es droga. Por ejemplo, acá si en vez de hojas nos vinieran también un poquito de tallos, ¿sí? Entonces, normalmente esa materia extraña se pierde 50% porque ya no hay droga vegetal. Se permite un 2% y eso es lo que nosotros también vamos a aprender a determinar. Y todo esto hace a lo que es la monografía, la parte específica. ¿Sí? Se me ha hecho un poco largo. A ver, ¿hasta dónde tenemos? Bien. Esta parte de reglamentaciones, yo entiendo que es bastante pesada porque nosotros no somos de las ramas de las ciencias sociales, somos de las llamadas ciencias duras, pero tenemos que conocer dónde estamos parados porque también así nos va cuando no sabemos en qué marco regulatorio nos movemos. Yo esto después se los vuelvo a presentar y a explicar más detalladamente cuando vemos el seminario, por eso es que hay un espacio específico para discutirlo, pero sí les digo que nosotros tenemos una ley muy viejita, que es la ley del medicamento, que obviamente ha sufrido muchas modificaciones o adendas. Esa ley fue emitida en 1463. No hace falta que se acuerden los números ni los años, pero sí que tengan idea dónde estamos parados. Y como toda ley, tiene un decreto reglamentario, ¿sí? Mediante estos decretos, el decreto reglamentario de esta ley, que es el 150-92, ahí se empezó a movilizar lo que era la cuestión de los medicamentos y particularmente, bueno, con otros decretos que estaban acá en el medio, en la línea de tiempo, porque yo no los he puesto y que finalmente fueron reemplazados por esta resolución, se empezó a hablar de drogas vegetales, preparados y medicamentos herbarios. Antes, en esta ley, como era muy viejita, y calculen que yo les dije que la OMS en el año 78 recién empezó a insistir con esto de las drogas vegetales, no estaban contemplados que los medicamentos pudieran tener plantas, ¿sí? Siempre se consideró que era una medicina
estos decretos, primero en los años 90, donde se empezó, digamos, un poco a instaurar y a movilizar el tema de los establecimientos que elaboraban medicamentos a base de plantas o productos a base de plantas, cómo tenía que ser la habilitación, cómo tenía que ser el registro, ¿sí? Y cuáles eran las buenas prácticas de manufactura, que ustedes también la van a ver para las especialidades medicinales cuando vean las técnicas. Todo esto ayudó a que se ordenara un poco la cuestión. Pero finalmente acá, por eso yo les decía, año 2013 y después año 2015, nosotros tenemos esa definición de que yo les he venido dando hasta el momento, ¿sí? ¿Qué es una droga vegetal? ¿Qué es un preparado? ¿Qué es un medicamento herbario? Pensando en todas las instancias que puede pasar ese producto hasta llegar al herbario. Y algunas de esas disposiciones que emite nuestro ente regulador, que es el ANMAT, fueron derogadas, mientras que otras fueron otras disposiciones. La que sí nunca se derogó es esta, que yo les comentaba recién, que es el listado donde aparecen las especies que no se pueden usar para elaborar un herbario, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene toda esta discusión y esta línea de tiempo? A que nosotros tenemos una ley que es muy vieja, que no contemplaba la cuestión de los herbarios y que después se fue modificando mediante distintas disposiciones, decretos y resoluciones para dar lugar a su inclusión. Que eso comenzó en los años 90, pero también sufrió cambios porque a medida que iban surgiendo nuevas actualizaciones a nivel mundial, nosotros nos fuimos adaptando a esos cambios. Pero lo que no se tocó fue lo del listado negativo, ¿sí? Como yo les había comentado hace un ratito. ¿Y qué es esta entidad que menciona esta línea de tiempo, que es la ANMAT? Es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Es una institución que llevar adelante todo lo que es la autorización, el registro, normatizar, vigilar y fiscalizar esos productos, no solo medicamentos, sino alimentos y productos tecnológicos, y obviamente va a colaborar en asegurar que esos productos, además de los medicamentos, tengan eficacia, seguridad y calidad. Esos tres parámetros constituyen una especie de triángulo que yo después les voy a mostrar, y que es lo que siempre se va a buscar para un medicamento, precisamente para asegurar que sea un producto que cumpla con su cometido, que tenga eficacia, es decir, que cumpla con su rol como terapia, que sea seguro, que el beneficio sea mucho mayor al riesgo, y que sea de calidad, ¿sí? Que sea un producto de calidad, porque precisamente la calidad afecta a las otras dos cuestiones. Y esa ANMAT, ¿sí? Tiene cierto régimen de autarquía, pero depende del Ministerio de Salud, y bueno, lo pueden visitar en esta página, que es la página de la ANMAT, y a su vez, acá me falta una diapositiva, perdón, qué término viejo, filmina. Ese instituto, que es la ANMAT, tiene una división, que es el INAME, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, que se encarga precisamente de las cuestiones ligadas a los medicamentos, y así también el INAL, que está vinculado a lo que es alimentos, ¿sí? Bueno, vamos a cortar acá, porque se ha hecho un poquito largo. Van comprendiendo esto, porque hablamos de droga vegetal, porque hablamos de preparado, porque hablamos de principio activo. ¿Se va entendiendo un poquito cómo es la cuestión? Sí, profe. Profe, yo Bueno, tenía una pregunta acerca de sí. la bibliografía. ¿Usted nos va a dar algún tipo de libro, cuadernillo, una recomendación? Miren, yo lo que hago siempre es de decirle, como tienen las clases grabadas ahora, a diferencia de antes, que solamente tenían las diapositivas, yo siempre les aconsejo que se fijen en los teóricos y que complementen con, vamos a entrar en la grabación, complementen con los libros. Al final de esta unidad yo les doy una bibliografía, la mayor parte son normativas, porque usamos mucho la cuestión de la ANMAT, de la disposición, de las reglamentaciones, y un poco de los libros de
¿sí? Después en la parte de farmacoergasia sí tienen tomado de varios libros de texto que ahí están y que yo se los puedo proporcionar si ustedes quieren. Pero guíense siempre del teórico, porque por ahí los libros, primero en principal, libros en castellano, no hay muchos en su versión actual, ¿sí? No hay ediciones en castellano. Las ediciones en inglés son más nuevas, pero están en inglés. Entonces les aconsejo eso, que se guíen del teórico, que ya tienen además las grabaciones para acceder y que si quieren complementen, ¿sí? Y en este caso, si quieren complementen con los libros o con algunos textos que yo les puedo proveer. Y en este caso en particular, a nosotros nos falta la parte de farmacoergasia, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es subírselas completa la unidad para que ustedes lean. Vamos a ver cómo les va esa segunda parte. Y la próxima vez que nos encontremos presencialmente, ahí yo les voy a hacer algunos de cultivo y recolección, ¿está? Porque no es algo muy complejo. Y en uno de los libros, que yo les puedo dar el link del Drive para compartirles y que lo puedan leer, está bastante desarrollado. O sea, no es algo que sea muy complejo de entender. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Bueno, yo después les subo entonces el campus virtual, el PDF y el link de esta grabación para que ustedes puedan acceder y la vayan viendo, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo entonces, yo me comunico por el grupo para mantenerlos informados. Nos vemos, profe. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, profe.